Vamos a retomar otra vez esta actividad tan interesante que estamos desarrollando a lo largo de la mañana. Y para ello voy a presentar al siguiente ponente, que nos va a hablar sobre guías clínicas para la prescripción enfermera. Él es Diego Ayuso Murillo, es enfermero, licenciado en Psicología, doctor por la UNED, profesor de la Universidad Europea de Madrid y además es el secretario general del Consejo General de Enfermería. Forma parte del grupo de trabajo del Ministerio que está elaborando las guías de prescripción colaborativa y lo que él nos va a contar pues es eso, es lo que está haciendo y en qué consiste la elaboración de esas guías de prescripción enfermera. Bueno, sin más, le cedo la palabra para que nos empiece a contar su ponencia. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, toca agradecer, dar las gracias al presidente del Consejo Autonómico de Enfermería de Canarias, el presidente del Colegio de Enfermería de Tenerife, el vicepresidente del Consejo General de Enfermería de España, compañero y amigo. Muchísimas gracias por tu liderazgo, por montar y organizar estas jornadas tan importantes dentro del 10º Congreso de Enfermería Canaria. Dar las gracias también a toda la Junta de Gobierno de tu colegio, por supuesto, a la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Innovación e Investigación, en el cual se organiza este acto. Y para mí, desde luego, es un honor estar con todos ustedes, a los cuales les agradezco su presencia, por supuesto, y me toca presentar las guías clínicas para la prescripción enfermera, las guías que estamos desarrollando a nivel del Ministerio Central, que son guías de prescripción colaborativa. Va muy bien pues, toda la aportación que ha hecho mi compañero, el director de los Servicios Jurídicos del Consejo General, Francisco Corpas, porque marca claramente el contexto en el cual estamos desarrollando estas guías de prescripción. Y decirles que es importantísimo que en este momento todos consideremos la prescripción enfermera como una oportunidad enorme a nivel profesional. Nuestro presidente hacía referencia en su intervención en la mesa inaugural de la importancia que tuvieron las consultas de enfermería, ¿no? Y su desarrollo y su implantación en los años 80, que realmente hizo un cambio de modelo sanitario, ¿verdad? En esa etapa las enfermeras eran las ayudantes de los médicos y realmente pues firmaban, ¿no?, aquellas recetas que los médicos hacían a sus pacientes de forma rápida y poco más de actividad asistencial en la atención primaria de salud. Se hizo la reforma y afortunadamente en esa reforma entraron las consultas de enfermería que hoy en día nadie cuestionaría de ninguna manera, ¿no?, por supuesto, por toda la actividad y la importancia que tienen las enfermeras y enfermeros en la atención primaria de salud. Pues la prescripción enfermera en estos momentos es también una gran oportunidad de avance de la profesión. Y es cierto que somos muchos, ¿no?, los que estamos trabajando por implantar y desarrollar, impulsar la prescripción enfermera. Como decía Paco, nos consideraban vendedores de crecepelo y mirar, pues funciona, porque yo tengo pelo todavía y soy ya bastante mayor, con lo cual yo creo que hemos demostrado, ¿no?, que realmente esto es importante para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, de la ciudadanía, que al final todo lo que hacemos como enfermeros y enfermeras tiene que estar mirando eso, resolver las necesidades que tienen nuestros ciudadanos, nuestros pacientes, y la prescripción enfermera realmente lo que hace es resolver esa necesidad que tienen nuestros pacientes y además dar cobertura jurídica a lo que hacemos las enfermeras y enfermeros en nuestro día a día, que evidentemente es muy importante. Hemos visto el tema de los diagnósticos y los diagnósticos cómo entroncan de una forma muy clara con el tema de la prescripción enfermera, la importancia que tienen los diagnósticos en prescripción, pero fíjense ustedes, ¿no?, yo terminé la carrera hace ya muchos años y a mí me formaron ya, ¿no?, con los planes de atención de enfermería, los planes de cuidados, y hacíamos la valoración del paciente y en función de esa valoración hacíamos nuestros diagnósticos y hacíamos nuestras intervenciones, pero no teníamos una cobertura legal, no la teníamos. Por lo tanto, si algún diagnóstico de estos hubiera ocurrido alguna situación adversa, hubiéramos ido a juicio, realmente no teníamos ese soporte legal. En prescripción enfermera ahora mismo estamos dando pasos para dar esa cobertura legal
que hace muy poquitos años, ¿no? Fijaros, los diagnósticos enfermeros aparecen en la legislación española en el 2017 por Real Decreto. Y diréis, pues no lo sabía, me parece que esto era ya del año 92 o 93, pues no, del 2017. O sea, hablamos de las intervenciones y que aparezcan en el conjunto mínimo de la base de datos, las intervenciones enfermeras por Real Decreto es del 2010. O sea, veis que la legislación, ¿no?, sí está haciendo ya un soporte jurídico, un paraguas importante a la actuación de las enfermeras, pero que está siendo muy reciente. Esto es fruto de muchísimo trabajo que lleva detrás, ¿no?, la organización colegial, los colegios de enfermería provinciales, el Consejo General de Enfermería, desde luego, para nosotros es un aspecto muy importante, ¿no? Y el tema de la prescripción es fundamental ligarlo a los diagnósticos porque, como ven ustedes, ese es el origen, ¿no? Un proceso de prescripción, si os digo, las enfermeras prescriben o indican, usan y autorizan, ¿no? Ese es el término legal que tenemos, ¿no?, en los Reales Decretos 2015-2018, pues no, las enfermeras prescriben, porque las enfermeras diagnostican y en función del diagnóstico que hacen a continuación de la valoración, prescriben tratamientos y también prescriben cuidados y también prescriben educación sanitaria y para la salud. Y eso es prescripción, no solo los fármacos o los productos sanitarios. ¿Cuál es ese marco normativo? Lo ha comentado muy bien Paco, ¿no? La LOPS es la primera norma importante, ¿no?, que dio soporte a las competencias enfermeras. Es una normativa muy amplia, ¿no?, que dice la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de las Enfermeras y Enfermeros. En el artículo 7 corresponde a los diplomados universitarios. Veis que está obsoleto, veis ya la necesidad de actualizar esa norma, ¿no?, que es muy importante, porque en esta norma, que es una ley, debería estar recogido también el diagnóstico enfermero, que no aparece, es dirección, evaluación y prestación de cuidados. Claro, esta norma es del año 2003. Los diagnósticos enfermeros están en la normativa jurídica desde el 2017. Por lo tanto, ahí hemos estado trabajando muchos años hasta conseguir que efectivamente apareciera ya la regulación jurídica en la parte de los diagnósticos. Y aquí está el Real Decreto 1093 de 2010, en el cual el conjunto mínimo de la base de datos de un informe de alta debe recoger por normativa y por ley en todo el país los diagnósticos enfermeros y las intervenciones y resultados de la NANDA. Es muy importante. Sin cobertura legal, pues podemos decir que hacemos muchas cosas, pero si al final no hay un soporte jurídico que nos avala, pues realmente es complicado, ¿no?, el desarrollar e impulsar todo esto, ¿no? El Real Decreto de la receta médica y órdenes de dispensación, la orden de dispensación enfermera, también aparece el tema del diagnóstico, y la Directiva Europea de Cualificaciones, que comentó muy bien Paco Corpas, en la cual aparece que podemos diagnosticar de forma independiente. Esto ha sido algo trascendental, pero fijaros, es una directiva europea de cualificaciones. Todo esto ha venido por Europa, como imposición a los países miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, para conseguir también modificación y el avance y desarrollo competencial de nuestra profesión es muy importante trabajar en las instituciones a nivel europeo, del cual nuestro compañero vicepresidente es el vocal del CIE y es también miembro de la Federación Europea de Enfermeras, y ahí están haciendo un trabajo importantísimo para ir desarrollando las competencias de las enfermeras en toda Europa y que luego se transponga la normativa a España. Entonces, esa labor también la estamos haciendo desde la organización colegial, ¿no? Mucha gente dice, ¿y qué hace la organización colegial? Pues hacemos todas estas cosas y alguna otra más también. Entonces, fijaros, se transpone la directiva europea, que es debería ser con rango de ley, pero es un Real Decreto. Eso también presentamos alegaciones, ¿verdad, Paco? Y al final nos dijeron que sí, pero que seguía siendo Real Decreto. Pero nosotros seguiremos trabajando para que ese diagnóstico aparezca en la LOPS y que las enfermeras, en esa modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que tiene que incorporar las nuevas competencias reconocidas por ley, el diagnóstico es fundamental para nosotros porque impulsa la prescripción, ¿no?, y porque impulsa también el desarrollo de otras competencias, ¿no? Habéis oído hablar de las enfermeras de práctica avanzada, ¿no?, comunidades autónomas que están impulsando
Las enfermeras de práctica avanzada hacen diagnóstico, incluso diagnóstico médico, hacen tratamiento médico incluso, no el enfermero, sino médico. Por lo tanto, para ir por esa línea también tenemos que tener esto muy consolidado y es muy importante, por lo tanto, que esto aparezca en la ley de nuestra profesión, en la ley de las profesiones sanitarias, y que se incorpore y que no aparezca tampoco la diferenciación entre diplomados y licenciados, porque eso no existe ya, todos somos grado, ¿no? Somos graduados, por lo tanto, esos cambios que se han producido en nuestro país tienen que incorporarse al ordenamiento jurídico, no puede quedarse una ley pues, obsoleta y que nadie plantee cambios. Nosotros desde la organización colegial hemos planteado el cambio de esta normativa, para nosotros es muy importante. Y el proceso de prescripción enfermera lo ven, ¿no? Lo va a desarrollar con mucho más detalle mi compañero, pero bueno, por ponerles algunos ejemplos, haremos un diagnóstico enfermero tras una valoración inicial de enfermería y, bueno, pues aparece o diagnosticamos una úlcera por presión, planteamos cuidados enfermeros, planteamos tratamientos farmacológicos, los cuidados enfermeros, pues toda actividad preventiva, cambios posturales, y en tratamiento farmacológico, pues aparecen productos sanitarios, apósitos, medicamentos no sujetos a prescripción médica, paracetamol, y medicamentos sujetos a prescripción médica, una pomada desbridante, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando desde las guías clínicas del Ministerio a nivel central, dar soporte jurídico a esa parte de medicamentos que están sujetos a prescripción médica inicialmente, pero que luego el enfermero puede hacer un seguimiento y un control y un cuidado de forma autónoma en base a su conocimiento y su expertise, ¿no? Decirles, ¿no? Yo llevo ya muchos años de profesión, pero yo estuve 10 años trabajando en cuidados críticos, hace muchos años, y nosotros pues tomábamos las decisiones en el manejo de las heridas igual que se hace ahora. ¿Qué hemos cambiado? Nada, lo único que sí vamos a ser capaces de dar cobertura legal, cobertura jurídica, algo que veníamos haciendo, que es verdad que se basaba muchas veces en protocolos de las unidades, de los centros asistenciales, ¿no? Un poco por lo de la atención a la demanda que se ha comentado antes, que hay un protocolo de centro, está reconocido por un servicio de salud, eso está dando cobertura legal profesional para que pueda hacer una actividad. Bueno, pues aquí lo que estamos trabajando son unas guías, marco, una guía paraguas, en el cual estamos definiendo por diferentes ámbitos de actuación donde participan las enfermeras y enfermeros, en un listado de medicamentos que inicialmente debe indicar el médico, debe prescribir el médico para que a continuación la enfermera y enfermero pueda hacer el cuidado, el seguimiento y el control del paciente de forma ya colaborativa, pero de forma autónoma, como veníamos haciendo hace muchos años, pero sin cobertura legal. Otro ejemplo, una herida que precisa sutura, pues los cuidados enfermeros, tratamientos farmacológicos, limpiar la herida, desinfectarla, el cuidado de la herida, y decidimos los productos sanitarios. El cuidado de una herida, pues que me diga a mí qué médico sabe más que una enfermera de cuidar heridas. Yo no conozco a ninguno, ¿verdad? Y nunca han participado, ¿no? Pero luego sacamos los protocolos y nos lo impugnan, ¿no? Porque dicen que estamos invadiendo competencias de los médicos. Bueno, pues es lo que tenemos como país, pero bueno, tendremos que seguir luchando para que esto no ocurra, ¿no? Hacemos una prescripción médica de un medicamento no sujeto a prescripción médica, ¿verdad? Paracetamol, y si necesitamos un anestésico sí que debería prescribirlo un médico o ya basarnos en un protocolo que esté consensuado. Evidentemente nosotros en estas guías colaborativas a nivel del Ministerio Central definimos una serie, un listado de medicamentos que necesitan una prescripción médica inicial, un inicio de tratamiento por parte del médico inicial, pero que a continuación las enfermeras y enfermeros pueden desarrollar de forma autónoma. Pero fijaros, si estas guías o protocolos que estamos desarrollando a nivel nacional, evidentemente son guías marco que definen el listado de medicamentos, pero que luego tienen que implementarse en unas guías clínicas y asistenciales en cada servicio de salud. Por lo tanto, ahí estáis vosotros, ¿no? La importancia de que estas guías, una vez que están definidas a nivel del Ministerio Central, se trasladen a cada autonomía, a cada servicio de salud y se implementen adaptándolas, adecuándolas a cada territorio. Evidentemente, las competencias sanitarias
están descentralizadas y nunca nosotros podríamos tomar una decisión a nivel central que invada competencias en sanidad en una autonomía. Eso lo tenemos claro todos los miembros del grupo, ¿no? Y ahora veremos también cómo está compuesto este grupo para que tengáis más información respecto al trabajo que estamos haciendo a nivel central. A nivel internacional, la prescripción puede ser autónoma o colaborativa, también lo ha comentado muy bien Paco Corpas. La enfermera tiene la completa responsabilidad de la valoración del paciente, determina medicación, tratamiento y emite la receta o la orden de dispensación en nuestro país. Ya veis que es un tema del lenguaje terminológico por imposición de un colectivo, ¿no?, que no quiere que nos desarrollemos demasiado. Deciros, que decían, ¿y por qué se está tardando tanto?, ¿no? Lo comentaba una compañera, yo os doy mi opinión. Ahí hay un grupo, un lobby de poder que no quieren perder el poder que tienen. El lápiz tiene mucho poder, porque si yo en el lápiz prescribo esto y aquello, detrás hay una industria farmacéutica muy potente que evidentemente, entonces esa cota de poder no la quieren dar a otras profesiones. ¿Por qué pensáis que los podólogos pueden prescribir y las enfermeras no? ¿Tienen más formación en farmacología los podólogos que nosotros? Y digo podólogos porque somos graduados de 4 años, ¿no? Pueden ser más asimilables las profesiones. Tienen una formación de farmacología mucho menor que la enfermera, porque, bueno, lógicamente, por la localización. Ellos tratan el pie y nosotros tratamos a la persona de forma integral y holística. Pues fijaros, ¿no? Ya solo por eso, ¿no?, nuestra formación en farmacología es muchísimo más completa. Sin embargo, el podólogo, pues que el campo de actuación es muy pequeñito, la cota de poder es muy pequeñita y la nuestra es muy grande, ¿vale? Eso es una opinión mía, ¿vale?, como Diego Ayuso, pero yo creo que coincide bastante con la de mis compañeros. Prescripción colaborativa. La enfermera prescribe en colaboración con un prescriptor autónomo, médico, ¿no?, en este caso, pero no necesita su supervisión directa. Es decir, si ya están hechos esos protocolos o guías de actuación, guías asistenciales en cada comunidad autónoma que recogen el listado de productos que hemos aprobado a nivel nacional, ya hay una regulación nacional que está dando cobertura a todo el país y que cada autonomía tiene la potestad para implementar aquellos fármacos colaborativos que puede prescribir la enfermera o enfermero en su actividad asistencial diaria. Aquí ven un pantallazo en el cual se recoge ese camino largo, ¿no?, de prescripción enfermera, iniciándose en el 2006 con la primera ley, ¿no?, de garantía y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Como ha habido diferentes hitos, ¿no?, que la mayoría los ha planteado Paco Corpas, llegar hasta el 2017, en el cual evidentemente se aportan las alegaciones necesarias para que el Real Decreto de 2015, que no estaba dando seguridad jurídica a las enfermeras, en el 2015, el Real Decreto que aparece dice que para que una enfermera pudiera prescribir o indicar, usar o autorizar la dispensación, tenía que ir al médico a pedirle que lo firmara. Eso es del año 2015. Parece anacrónico, ¿verdad? Pero es bien reciente con las alegaciones que se presentan. Durante el 2016-2017 conseguimos ese cambio normativo en el Real Decreto 2018 que ya sí plantea que podamos hacer la prescripción enfermera autónoma, medicamentos que no precisan de prescripción médica, la implementación, ¿no?, de las vacunas, tanto en el adulto como en el niño, de acuerdo a los calendarios vacunales nacionales o autonómicos. Eso ya también lo podemos hacer de forma autónoma. Antes de la modificación del Real Decreto de 2018 con el de 2015 no podíamos vacunar de forma autónoma. O sea, si llegaba un niño a nuestra consulta, a pesar de que había un protocolo nacional o autonómico, teníamos que ir al médico a que firmara la vacuna. Eso es una realidad. De hecho, el País Vasco dio la razón a un recurso que se presentó por el Colegio de Enfermería de Vizcaya, diciéndonos efectivamente que no podían vacunar de forma autónoma. Imaginaros si eso hubiera seguido así, con 110 millones de vacunas que hemos puesto a las enfermeras y enfermeros españoles solo en la COVID-19. ¿No? Lo comentaba muy bien el presidente al principio de la sesión.
Esto es para agilizar la asistencia, mire usted. Esto es para dar seguridad jurídica a lo que estamos haciendo y venimos haciendo durante muchos años. No estamos inventando nada nuevo, pero no hubiéramos podido poner ni una sola vacuna de forma autónoma si el Real Decreto no se hubiera modificado en el año 2018. Afortunadamente se modificó. Con ese cambio ya aparece lo que tiene que ver con las guías nacionales de prescripción colaborativa, que voy a comentarles. Todas las comunidades autónomas a día de hoy tienen ya la norma para acreditar a las enfermeras como prescriptoras en el ámbito público y en el ámbito privado. Eso es muy importante, porque algunos servicios de salud, ¿no?, cuando lo desarrollan e implementan, se olvidan de la privada. No fue vuestro caso porque aparecía clarito, pero fijaros, todavía Murcia no ha regulado las enfermeras que trabajan en el ámbito privado a día de hoy. O Ingesa. Ingesa es Ceuta y Melilla. Son las dos ciudades autonómicas que gestiona directamente el Ministerio de Sanidad. Y, sin embargo, no ha establecido la acreditación para las enfermeras y enfermeros que trabajan en ese territorio. Es tremendo, dices, ¿no? Una normativa, ¿no?, que se implantó en el año 2018 la modificación del Real Decreto. Es importantísimo para poder hacer prescripción estar acreditado como enfermero prescriptor, ¿no? Esto viene en consultas todavía al Consejo y nos preguntan, no tengo la acreditación, ¿puedo prescribir? No, el Real Decreto es claro, tienes que tener la acreditación, por lo tanto, os animo, yo creo que todos lo tenéis, la acreditación, pero si no, pedir la acreditación, porque sin acreditación no podemos hacer prescripción. Y es importantísimo que todas las enfermeras y enfermeros que estáis aquí apostéis por la prescripción. También he oído comentarios de algunos compañeros, yo esto de prescribir no va conmigo, ¿para qué? ¿Esto qué me aporta? ¿Me van a dar más dinero? ¿No? No suena raro, ¿verdad? Pues no nos van a dar más dinero, pero nos va a dar más desarrollo competencial, nos va a dar más visibilidad, nos va a dar más liderazgo como enfermeros y enfermeras, y eso es lo que un profesional tiene que buscar, ¿verdad? Es decir, sentirse orgulloso de lo que somos, enfermeros, enfermeras, no otra cosa, enfermeras, y por lo tanto cada vez poder hacer más cosas que están dentro de nuestro ámbito de competencias. Y eso es importantísimo. Pero fijaros, todavía cuesta, ¿no? Cuesta las administraciones públicas o el Ministerio Central, ¿no?, tome nota y sea ágil, ¿no?, que han pasado ya muchos años. Tener seguro de RC, importantísimo también, ¿verdad? La prescripción, todas las pólizas de los seguros de las enfermeras y enfermeros colegiados en España recogen la prescripción y, por lo tanto, si tenemos algún error, oye, pues somos personal, lo decía muy bien Francisco Corpas, pues tenemos nuestra RC como cualquier otro, ¿no?, para poder hacer esa cobertura, ¿no? Y la dermostética, ¿no?, salía. Yo estoy en el grupo de trabajo con Paco Corpas y la verdad que estamos lidiando muchísimo con eso. Es un tema muy importante para nosotros, el desarrollo del ámbito competencial de las enfermeras y enfermeros en la privada. La mayoría de nosotros trabajamos para la sanidad pública, pero tenemos que darnos cuenta que el desarrollo profesional en el ámbito privado es muy importante, ligado a la consulta de enfermería, a la atención a la cronicidad, a la atención a la estética dermostética, a tantos ámbitos donde podemos hacer una gran aportación como profesionales dentro del ámbito privado. En España es un 2% más o menos las enfermeras que se dedican a la privada. En Francia, por ponerles una referencia, está rondando el 35% de las enfermeras desarrollan su actividad en el ámbito privado o lo complementan privado-público, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esa cobertura. ¿Podemos equivocarnos? Pues sí, pero tenemos una cobertura, evidentemente, dentro de nuestra cobertura colegial, ¿no? El hecho de estar colegiado nos da esa póliza de responsabilidad civil. Los tipos de prescripción enfermera, como les decía, autónoma de fármacos que no precisan esa prescripción médica, de producto sanitario, y es lo que venimos haciendo desde siempre. Otra vez lo mismo, ¿no? Cuando dicen, no, es que os hemos impugnado la guía de la hipertensión, la de la diabetes, la de las quemaduras. Le decimos, ¿cuál es el motivo? ¿No?
y estando dentro del grupo de trabajo, que eso es que ya es para nota, ¿no? Pues no te dicen ningún motivo. Pero es que además, como lo hacen los médicos, se suman otros profesionales. Se han sumado los farmacéuticos y los dentistas. Díganme ustedes qué tiene que ver un dentista con la hipertensión, porque yo no lo capto, pero es la realidad. Está impugnado también por los dentistas. Entonces, bueno, las vacunas, lo que les comentaba, la importancia del Real Decreto de la modificación de la norma fue esa, que las vacunas las podemos hacer o administrar y decidir qué paciente necesita una vacuna de forma autónoma en base a sus protocolos nacionales o de comunidad autónoma, con lo cual ha sido un tema pues, que ya venimos haciéndolo igual también hace tiempo, pero fue importante porque si no lo hubiéramos tenido, realmente hubiéramos tenido un problema muy grave durante la pandemia, muy grave, como se pueden imaginar. La prescripción colaborativa en base a esas guías y protocolos los estamos desarrollando en el Ministerio de Sanidad y a día de hoy tenemos cinco guías que se han publicado ya en el BOE. El Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social inició la comisión de protocolos en el septiembre del 2019, un año después de publicarse la modificación del Real Decreto en 2018. O sea, se publica una norma, un Real Decreto, pasa un año, ¿no? ¿Veis el interés, ¿no?, que hay, ¿no?, por impulsar todo esto? Un año después se constituye el grupo. Las 5 guías de prescripción colaborativa que están publicadas son las que ven ahí. La primera se publicó, la de heridas, en octubre del año 2020, 2 años después de la modificación del Real Decreto 2018, y no es casual, es que aparece en el Real Decreto que se tiene que implementar las guías, pero se implementó una, ¿verdad? Es verdad que luego llegó la pandemia, 2020, 2021, entendemos que la prioridad era la que era, ¿no?, atender a todos los pacientes y las personas que han sufrido la enfermedad, pero pues eso, desde el año 2018-2023, 5 años, 5 guías. Buen ritmo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Hipertensión y diabetes se publicó el año pasado en el mes de junio. La de quemaduras en el mes de julio del año pasado, 2022, y la de ostomías en el mes de diciembre del año pasado. Estamos trabajando en ese grupo. Tuvimos una situación durante la pandemia de vernos pues poco, cada 3 meses, cada 5 meses. Ahora nos vemos todos los meses. Y les puedo decir que esa reunión de trabajo cuesta, ¿no? Yo lo comparto con José Luis, que les va a hablar esta tarde, vicepresidente, que está conmigo en la comisión. Digo yo, mira, he participado a lo largo de mi vida en tantos grupos de trabajo, en tantas comisiones, pero no he visto ninguna que sea tan complicada y tan difícil como esta, por Dios. ¿Por qué? Pues porque hay poco interés por desarrollarlo, tanto que los médicos, la OMC, no los médicos, la OMC, ¿vale?, porque lo habéis hablado aquí también, los médicos que trabajan codo a codo con las enfermeras en la asistencia entienden perfectamente las necesidades del paciente y de los enfermeros, pero los de la Organización Médica Colegial no. No sé si al pasar allí ya hay un shock neuronal, algo, ¿no?, que ya distorsiona, pero que yo creo que no están viviendo la realidad de decir, oye, vamos a hacer cosas por nuestros pacientes, vamos a hacer cosas por los ciudadanos. Pues no, son ellos. Nos han impugnado de estas 5, 3, y veremos a ver qué pasa, porque bueno, me acaba de comentar mi compañero que también nos impugnan no solo las guías, nos impugnan también las resoluciones que hacemos a nivel del desarrollo competencial en ámbitos específicos de actividad. Nos impugnaron la de dermoestética, nos han impugnado las enfermeras gestoras, aquí hay gestores, habéis comentado antes, directores de enfermería, subdirectores, pues eso dice que tampoco podemos serlo, las enfermeras y enfermeros, los médicos, y el juez les ha dado la razón, que esa resolución hay que cambiarla. Ahora mismo nos lo acaban de notificar. Y tenemos otras 2 impugnadas, que son la de atención al paciente crónico, enfermera de enlace y gestora de casos, que son 2 figuras, vamos, que de hecho vosotros fuisteis pioneros. Canarias fue pionero.
pues las tenemos impugnadas, a ver por dónde sale, pero pinta de que va a salir igual que las otras, nos las van a tumbar. ¿Vale? Esa es la situación que estamos viviendo. Bien, este grupo de guías y protocolos en el Real Decreto 954/2015 es donde aparece la definición de este grupo, ¿vale? Para que sepáis un poquito qué es este grupo, qué hacemos, en qué estamos trabajando. Bien, pues en el Real Decreto 954/2015 aparece en el artículo 6 que se realizará la elaboración y la validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, que la elaboración de los protocolos se harán en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia, ¿vale? En la cual nosotros no estamos. En la Comisión Permanente de Farmacia están las comunidades autónomas, es como el interterritorial de farmacia, ¿vale? Y en el seno, evidentemente, de ese Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario de Salud. Es decir, la decisión que se adopta en esa comisión luego se traslada al interterritorial para que se apruebe y ya se dé luz verde a lo que vayamos avanzando en cuanto a guías, ¿no? Ya habéis visto que es poco. A los efectos de la elaboración de los protocolos y las guías, se garantizará la representación tanto del Ministerio, ahora son los que formamos parte de ese grupo, qué personas estamos en ese grupo de trabajo, y entenderéis un poquito la dificultad que hay dentro de este grupo de trabajo para desarrollar estas guías. Ministerio de Sanidad, están las mutualidades de funcionarios, el Ministerio de Defensa, ¿no? Las enfermeras y enfermeros militares están representados, los consejos generales de oficiales de enfermeras, nosotros, y de médicos, y la composición del grupo es esta: 3 miembros del Ministerio de Sanidad, la persona que lidera este grupo es la subdirectora general de farmacia, que ha habido ahora un cambio, pues vamos a ver ahora cómo va con el cambio. Tenemos 3 miembros en representación de comunidades autónomas, eso lo eligió el Ministerio, los representantes por comunidades autónomas. Está Andalucía, Cataluña y País Vasco, son las que están en el grupo. Un miembro de la mutua de funcionarios, las mutualidad de funcionarios civiles, que designa también el Ministerio Central. Un miembro del Cuerpo Militar de Sanidad. 4 miembros en representación del Consejo General. Aquí tenéis en esta jornada 2 de los componentes, José Luis y yo. Y otros 4 miembros en representación del Consejo de Médicos, de la OMC, ¿vale? De todos el grupo, pues el grupo más complejo, como os podéis imaginar, es los 4 miembros de la OMC. Es la realidad que vivimos, ¿no? Yo vengo aquí a contaros lo que estamos haciendo con transparencia y de verdad. Eso es el escollo más grande. Pero bueno, tenemos que convivir y tenemos que trabajar, tanto que, bueno, la última reunión que tuvimos, no la última, la primera, después de que nos enteramos que habían impugnado las resoluciones, ¿no?, las guías, tuvimos una reunión y entonces lo primero que todos los miembros del equipo le dijimos: no entendemos, si estáis aquí sentados con nosotros y todo lo hemos ido aprobando por consenso, porque hasta el punto y la coma, o sea, eso se mide al milímetro, la redacción de todos los textos, y estáis aquí y dais el ok y luego se publica y luego presentáis un recurso de alzada, no entendemos nada. ¿Qué ha pasado, no? No, es que la asamblea de la OMC, los presidentes de los colegios no nos dejan, no lo permiten. Por lo tanto, estas personas que están aquí tampoco son ejecutivas, o sea, son, bueno, por lo que les digan los otros, ¿no? En fin, que es difícil, es muy difícil, pero bueno, es la realidad que tenemos. Las funciones de esta Comisión Permanente de Farmacia en materia de protocolos y guías, pues tienen que decidir, evidentemente, cómo se desarrolla la estructura y el contenido mínimo de la guía, que vamos a verlo un poquito ahora con cómo están hechas, teniendo siempre claro, ¿no?, porque eso nos lo han preguntado también muchas veces, pero estas guías, esto es una guía muy pequeña y esto recoge 4 medicamentos, ¿esto qué es, no?, después de tanto trabajo, ¿no? Porque el listado de medicamentos son los medicamentos que prescribe el médico y que la enfermera hace la indicación, uso y autorización de la dispensación de forma colaborativa. Aquí no van en estas guías ni los productos sanitarios ni los medicamentos que no necesitan prescripción médica, porque eso va por otro lado. Por tanto, cuando veáis la guía
seguro que la habéis visto ya. La guía de heridas, pues vais a ver que hay un listado de medicamentos, lo vamos a ver ahora, y nada más. Pero dice, y ahí faltan muchas cosas, claro que faltan, pero es que eso nadie nos puede cuestionar nada. El producto sanitario lo podemos prescribir de forma autónoma, que coste, y eso no hay duda, ¿de acuerdo? Incluso el hialurónico famoso también. Y si no, pues bueno, y si os ponen pegas, pues tenéis a vuestros colegios para poder prestaros el apoyo jurídico y seguir avanzando, pero no vamos a permitir que nadie haga injerencias en nuestra profesión en cosas que están reguladas por normativa. Bien, en la comisión permanente lo que hacemos es establecer criterios generales, ¿no?, para el análisis y evaluación del protocolo y de la guía, establecer un listado de medicamentos y grupos de medicamentos, ese es el objetivo fundamental de trabajo. Verdad que la guía al final pues lleva un redactado, ¿no?, que hemos intentado que sea uniforme, que costó mucho llegar a un consenso en el redactado de este documento, pero bueno, ya lo tenemos establecido, por lo tanto las siguientes que estamos preparando todo ha sido mucho más sencillo, porque también tardamos pues meses en definir qué apartados llevaba, qué tenía que contener la guía, ¿no?, y demás. Y dentro de estas funciones también de la comisión permanente, promover que los protocolos y guías clínicas asistenciales que se consideran de mayor interés para el Sistema Nacional de Salud, tuvimos que priorizar en este grupo de trabajo cuáles eran las guías que íbamos a abordar primeras, ya las conocéis, ahora estamos desarrollando otras y de alguna manera estamos intentando desarrollar por las que más impacto tienen sobre la asistencia, sobre la actividad asistencial que hacemos las enfermeras y enfermeros, ¿no? Se ha hecho ya también la guía de anticoagulación, esa ya está hecha y finalizada por el grupo de trabajo pendiente de ir a esta comisión permanente de la Dirección General de Farmacia y luego llevarla a lo que aparece ahí. Una vez que la comisión de farmacia da el grupo da el ok, la comisión de farmacia da el ok, tiene que ir a la Dirección General de Salud Pública. Salud Pública también da el ok a estas guías de trabajo. O sea, como veis, somos muchos, ¿no?, los que estamos participando en esto y por lo tanto pues llegar a consenso es bien difícil. Además te recurren, te dicen los de Salud Pública, esto no lo entendemos, hay que modificar esto no está claro y tenemos que otra vez volver sobre el documento para ajustar en base a la opinión de la Dirección General de Salud Pública. Y dice también, ¿no?, que si hay avances científicos, determinados medicamentos complejos y demás, pues que estos protocolos y guías podrán prever complementar la formación de las enfermeras y enfermeros. Fijaros, o sea, ya se cuidaban ellos de incidir en que nosotros no tenemos la formación suficiente ni somos capaces de hacer una capacitación, una formación de incorporación de un fármaco nuevo o de tecnología nueva, cuando estamos hartos de hacerlo todos los días en nuestra actividad asistencial, ¿no? Pero aparece la norma, pues ahí está, en el redactado. Como comprenderéis, estos redactados pues son procesos de negociación y a veces toca tragarte algún sapo que no nos gusta, pero que si queremos que salga adelante hay que hacerlo, ¿verdad? Los protocolos y guías de práctica clínica asistencial tienen que cumplir estos requisitos, ser elaborados y desarrollados con criterios técnicos y científicos. Todas las guías que hemos trabajado y las que estamos trabajando lo hace este grupo de trabajo a nivel central que hemos visto antes, pero siempre trabajamos con las asociaciones y sociedades científicas nacionales, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, si estamos trabajando algo de hipertensión, pues vamos a las asociaciones de comunitaria, ¿verdad?, las cuales de enfermería, les preguntamos y nos asesoran. Si hemos trabajado heridas, ha sido con el grupo GENAU, que como sabéis vosotros es referente a nivel nacional en el manejo y cuidado de heridas. Por lo tanto, son documentos que evidentemente llevan detrás un respaldo técnico y científico que es incuestionable, que nadie puede decir ni media de que hemos tomado una decisión sin que haya evidencia, ¿verdad? Ser elaborados con participación multidisciplinar de enfermeros y médicos. Aquí hemos superado este estándar porque en el grupo de trabajo hay farmacéuticos también. Estamos en el grupo fundamentalmente hay enfermeras del Ministerio Central, hay médicos de la OMC, por supuesto, pero también hay otros médicos que no son de la OMC y además que no están de acuerdo con la impugnación que hace la OMC y que lo manifiesta de forma pública en las reuniones
diciendo no me representáis, yo soy médico y yo no entiendo cómo pues, sois capaces de impugnar esto, y son médicos. Nos viene muy bien para que se den cuenta que esto no es un tema de corporativismo, es un tema de hacer las cosas bien y de aportar a nuestra sociedad. Entonces, enfermeros, médicos y farmacéuticos, porque al final estamos manejando fármacos, que quien sabe de verdad del fármaco es el médico, nos ayuda a definir los ATCs, los principios activos, en fin, que las recomendaciones, la evidencia a nivel ya mucho más técnico de fármaco. Y ser de aplicación en todo el territorio nacional. Pues fundamental, evidentemente ese es el gran avance que tenemos. Hay una regulación, está publicado en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y hay una lista de medicamentos que dice que las enfermeras pueden prescribir de forma colaborativa, de forma nacional, muy importante, y que luego cada autonomía adaptará a su situación, su peculiaridad, sus intereses. La estructura de las guías, seguro que las habéis revisado y lo conocéis, pero todas más o menos tienen esta estructura. En la introducción, cada una de las guías recoge el marco jurídico, ¿no?, de los reales decretos del 2015-2018, habla de las competencias de las enfermeras y enfermeros relacionados con ese campo, con las heridas, con las quemaduras, con la hipertensión, ¿no?, con la anticoagulación, con las guías que estamos trabajando. Se seleccionan los fármacos de prescripción colaborativa en base a esa evidencia científica, en su equipo completo, multidisciplinar. Se establece un marco de referencia, ¿no?, a quién van a ir dirigidas estas guías, el ámbito de actuación, y por supuesto que cada comunidad autónoma lo dejamos bien explícito, ¿no?, para que nadie se sienta pues eso, atacado o en peligro, ¿no? De hecho, hay miembros de las comunidades autónomas que están rápidamente ahí, ¿no?, diciendo que las competencias son suyas, ¿no?, a nivel autonómico, si lo sabemos, no hace falta que nos lo diga, pero bueno, está bien, aparece de forma clara. Cada comunidad autónoma desarrollará guías y protocolos específicos asistenciales que recogerán esta guía nacional, y ahí es verdad que el ritmo es variado, ¿no? Puedo decir que Madrid, que sepamos, todavía no ha desarrollado ninguna, o una me parece, pero Galicia, País Vasco, Cataluña tienen un desarrollo enorme. Yo no sé aquí cómo estáis, si ya nos contarán mañana. Bueno, pues si queréis luego debatimos un poco cómo va, pero es verdad que hay comunidades autónomas que esto lo han tomado al pie de la letra, es decir, publicarse la guía en el BOE, la nacional, y rápidamente empezar un grupo de trabajo a actuar y a poner e implementar esa guía ya en territorio autonómico. Y eso es lo que hay que hacer, es decir, no demorarlo, ya bastante. Se está demorando en esta otra parte, ¿verdad?, como para demorar más. Y luego, que solo se incluyen los fármacos de prescripción médica. Es decir, no es una prescripción colaborativa, por lo tanto no os asustéis, ¿no?, y decirlo a los compañeros que no estén aquí, que cuando ven ese listado es porque lo que no está en ese listado ya lo pueden hacer de forma autónoma. Producto sanitario o fármacos de prescripción autónoma por parte de la enfermera, porque no necesitan una prescripción médica. Y luego sigue la guía abordando la población diana, concreta, específica, los procesos asistenciales, patologías y situaciones clínicas donde estas guías tienen sentido, donde son de aplicación, el tipo de intervenciones que realizan las enfermeras con estos fármacos, ¿no?, de tal manera que, como veis, bueno, pues hay un marco teórico, no solo poner el listado de fármacos, sino que sustentar, ¿no?, de forma evidente, porque el listado de medicamentos y la bibliografía de referencia. Con eso tendríamos ya el conjunto de la estructura de la guía. Y bueno, por hacer algunos ejemplos, los listados de medicamentos, como os decía, por cada una de las guías de prescripción colaborativa son estos. Aquí veis el listado de las heridas. Todo esto está consensuado, ya lo habéis visto, por el grupo de expertos a nivel nacional, por el grupo de trabajo del Ministerio Central, por la Comisión Permanente de Farmacia, el Consejo Interterritorial, la Dirección General de Salud Pública. No aparece en la norma, pero también comentarlo, la Dirección General de Salud Pública estableció que también lo iba a mandar a sociedades científicas que les parecía de interés, con lo cual todo esto hace más lento el proceso y el procedimiento, y ahí está pues todo este listado de fármacos que esté en la guía de heridas
Y lo mismo la guía de hipertensión, ¿no? Lo mismo la diabetes. Y si os ponéis un poco a analizar, decir, bueno, pues aparecen los grupos ATC, la denominación del ATC, lo que engloba cada uno de los grupos ATC y ¿qué recoge? ¿Algo novedoso, algo diferente? Pues no. Yo cuando trabajaba en la UBI, el médico prescribía en protocolo pues unos rangos, ¿no?, de glucemia, y en función del rango de glucemia del paciente, por analítica o por glucemia capilar, nos establecíamos, evidentemente, qué dosis de insulina había que poner, y la enfermera subía y bajaba las dosis, ¿no? Pues lo mismo en el hospital, en la primaria, en la residencia, en cualquier ámbito, en base a ese protocolo ya adaptado al servicio de salud o al centro sanitario. Entonces, como veis, no es nada nuevo, pues siguen diciendo que esto no lo podemos hacer nosotros, que esto hay que impugnarlo, y se suman médicos, farmacéuticos y odontólogos. Le da la risa por no llorar, ¿no? Os podéis imaginar, pero bueno, es lo que tenemos. Afortunadamente, como no ha habido todavía respuesta a este recurso de alzada, estos protocolos están en plena vigencia y esperamos que haya sensatez, porque realmente se ha presentado un recurso de alzada no contra el Consejo General de Enfermería, se ha presentado al Ministerio de Sanidad. Por tanto, pensamos que los abogados del Estado pues responderán, ¿no?, en consecuencia con la legislación que tenemos vigente, con todo lo que hemos visto antes, y responderán de forma afirmativa dándonos la razón a las enfermeras. Espero que sea así. Bien. Las ostomías, ¿no?, pues veis todo el listado de medicamentos que se necesita una prescripción médica para poder utilizarlos nosotros, pero una vez que tengamos ese protocolo, está en la guía nacional, está en el protocolo a nivel regional o autonómico, podríamos trabajar de forma autónoma, colaborativa, ¿no? Realmente es colaborativa, pero autónoma. ¿Y el futuro? ¿Qué nos espera o hacia dónde, ¿no?, tenemos que ir? Ya Paco Corpas, mi compañero, ha guiado un poquito el camino con su presentación a nivel jurídico. El desarrollo pleno de las guías de prescripción colaborativa es muy importante, este camino, porque es verdad que cada vez tenemos más fármacos que podremos utilizar de forma colaborativa y casi autónoma si tenemos esos protocolos instaurados en los servicios de salud. Por lo tanto, los enfermeros de primaria, ¿no?, que estáis solos, pues si hay un protocolo y recoge estos medicamentos, los podéis utilizar de forma, igual que podréis hacer otro tipo de prestaciones, ¿no?, la atención a la demanda que hablabais antes, pues si está recogido en un protocolo reconocido por el servicio de salud y hace las competencias o desarrolla las competencias enfermeras, que nadie tiene que decir absolutamente nada más que hacerlo, ¿no? La implementación de la orden de dispensación en el ejercicio privado, que eso sí que es responsabilidad del Consejo General de Enfermería, que hablará esta tarde José Luis del tema con más detalle, y seguir avanzando en la regulación a nivel legal, porque esa es la vía, es decir, seguir desarrollando más guías de prescripción colaborativa, tendremos más fármacos que podamos utilizar colaborativamente, pero es importante seguir avanzando ahí, modificar la LOPS, lo he comentado antes, el motivo, tiene que aparecer el diagnóstico, porque además ese ha sido el argumento todo el tiempo durante el desarrollo de la ley del medicamento para decir que los enfermeros no podíamos prescribir, porque no podíamos diagnosticar, porque no estaba reconocida en nuestra legislación. Bueno, pues ahora ya sí está reconocida en la legislación. Por lo tanto, si está reconocido el diagnóstico, pues es posible que podamos incorporar a los enfermeros y enfermeras en la ley del medicamento con competencias de prescripción, ¿no?, en su ámbito competencial. Evidentemente, ninguna enfermera va a querer prescribir un antibiótico o un fármaco que no tiene que ver con sus cuidados, pero sí queremos ser prescriptores, y decirlo así, prescribimos igual que los médicos, los odontólogos o los podólogos. Con esto termino y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Seguro que muchos de ustedes ya conocían las guías y a lo mejor pues le puede surgir alguna duda con respecto a las mismas, al proceso de elaboración
Entonces, las personas que las instituciones que intervienen en la misma. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Les quedó claro? Una aportación ahí. No se oye. Sí, hola. Muchas gracias por tu ponencia. Para poner el contexto de Canarias, efectivamente, tenéis un gran trabajo que hacer en el Ministerio y todo eso, y luego cuando se traslada a las comunidades, aquí luego participan otros actores. Si farmacia, que si gasto uso racional de medicamentos, que si menganito, que si tal. La realidad es que todavía solamente creo que se ha monitorizado en una isla, en el Hierro, creo. En el resto sí se ha hecho el curso de acreditación para los enfermeros que lleven menos de un año, porque ya los de más de un año pues se podrían estar. Y desde el colegio nos hemos ofrecido a formar a los alumnos en la última fase de su curso de grado, porque pese a que dentro de sus competencias está la formación curricular en medicamentos, pues la legislación dice que tiene que estar acreditado. Nos hemos ofrecido desde el colegio a formar a todos los alumnos en la última fase para que cuando salgan a trabajar y se tengan que ir a prescribir, pues lo puedan hacer con total seguridad jurídica. Entonces, en ese sentido, en Canarias se está intentando implantar, pero no todas las guías tampoco. Curiosamente se va a implantar, aunque luego Begoña no lo podrá comentar esta tarde, las úlceras, ¿no? Heridas, quemaduras. Se ha sacado el Volcán, que es el boletín del uso racional del medicamento, ha sacado diabetes, pero esa no se va a implantar, está bastante conseguido, pero vamos, no se van a implantar todas las guías, es como una especie de experimento, ¿no? Todavía. Entonces esa es nuestra realidad y todavía pues queda mucho, aunque trabajé allí, luego aquí también pues se hacen muchas cuestiones, muchas preguntas, porque aquí una vez al principio cuando hablamos de prescripción, me acuerdo al principio de los años, el antiguo director de enfermería, Pepe, decía, es que no le voy a dar un lápiz a todas las enfermeras para que se pongan a prescribir. Eso no puede ser. Me acuerdo yo todavía cuando empezamos a hablar de prescripción. Pero bueno, eso va cambiando poco a poco, pero que sepas que aquí, pues eso, se encuentran los escollos de la farmacia, del gasto farmacéutico, de que con el temor de que es todo lo contrario, que vamos a gastar más, cuando es todo lo contrario, vamos a gastar mucho menos. ¿Se oye? Sí. Pues os toca trabajar duro, pero yo creo que como elemento importante que tenéis comunidades autónomas que ya lo están implantando, que ya es una realidad, lo tienen, y que de alguna manera pues tocará sensibilizar, ¿no?, a los que toman las decisiones en políticas de salud para que tengan esos referentes y digan, oye, realmente ¿esto qué aporta? Aporta una agilidad al sistema sanitario, mejora la atención a nuestros ciudadanos, lo están demostrando ya en otras comunidades autónomas, ¿no? Dices tú lo de los costes, ¿no? Andalucía fue la primera comunidad que empezó con la prescripción, sin desarrollo a nivel nacional, solo regional, y hay muchos estudios ya que demuestran, ¿no?, que solo en el tema de los absorbentes y pañales y demás, que las enfermeras prescriben en atención primaria, ya lo dejaron de hacer otros profesionales, los ahorros en costes habían sido tremendos. ¿Por qué? Porque somos los que verdaderamente conocemos las necesidades del paciente. ¿Quién está valorando al paciente de forma integral? ¿La enfermera, el médico? No, el médico está a otras cosas, que son muy importantes, por supuesto, pero nosotros tenemos nuestro campo que es muy importante, mucho, mucho. Y ahí es un ejemplo claro de que puede ahorrar en costes. Entonces, cuando llevéis estudios de ese tipo, de coste-efectividad, normalmente los políticos, cuando les llevas temas de dinero, hacen el claro, abren los ojos y dicen, onda, pues esto, ¿por qué no lo podemos implementar aquí?, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la línea, de que tengáis esas referencias, que tengáis esos estudios y que habléis con los que toman las políticas de salud en el Servicio Canario de Salud y yo creo que esto tiene que ir a más. Esto es imparable, está claro que es imparable. Hola, buenas tardes, gracias Diego. Yo soy Laura, matrona vocal del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. Creo que nos unimos contigo, las matronas vocales de España, hace como 2 años, en una conferencia online. No sé si contigo
o el compañero José Luis Cobos. Con José Luis, ¿no? Sí, estuvimos hablando de la guía de prescripción colaborativa de anteparto, parto y puerperio. Y quería preguntar cómo va esa guía. Eso es. Mira, sí, y estábamos los dos en esa reunión. Pues justo la semana pasada hemos enviado el borrador que tenemos ya de esa guía en lo que es la salud sexual y reproductiva, todo lo que es el manejo de estos fármacos en la atención primaria, y también estamos desarrollando ya toda esa guía en la parte más hospitalaria, la atención al parto y puerperio. La hemos dividido en dos al final porque tenía un volumen muy importante, pero estamos trabajando las dos, no están paradas, y el borrador de la primera ya está enviada al grupo de trabajo. La reunión del grupo de trabajo la tenemos el miércoles, que viene es presencial la reunión, porque hacemos reuniones online y otras presenciales, es presencial y esperemos que tenga impulso y esa se pueda cerrar, igual que está día de hoy cerrada la de anticoagulación, valorándose en la salud pública. Ahora sí. Muchas gracias por la intervención. Yo tengo curiosidad por qué es lo que está en el horno. Has hablado de la anticoagulación, has hablado de todo lo que tiene que ver con el parto del puerperio y hacia dónde van las temáticas. En el horno, Rita, un placer que estés con nosotros en esta jornada como presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Pues están en el horno la de dolor, la de fiebre, y no sé, José Luis, si me olvido alguna más, yo creo que no. Un montón. Si ves el objetivo que se plantearon, como habíamos tenido un ritmo tan bajito, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? 5 guías, 5 años, el ritmo que querían adoptar y que nos lo trasladó su directora general de farmacia era que cada año al menos salieran 5. Este año de momento no hay ninguna, por lo tanto el objetivo de aquí a fin de año sería publicar en el BOE 5 más. Yo tengo una curiosidad, Diego. Decías que la comisión establecía los temas de impacto, ¿no? Para luego elaborar la guía. Pero al consejo, a los enfermeros que conforman el grupo de trabajo, le preguntan cuál es. Sí, te cuento. Eso fue en las primeras reuniones, se hizo una metodología de trabajo con un poco brainstorming, tormenta de ideas de todo el grupo que estábamos en el Ministerio, del grupo que aparece, los que constituimos este grupo de guía colaborativa, y entonces se plantearon diferentes posibilidades. Se hizo como un listado, había 30 áreas o 30 campos, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros del grupo fuimos priorizando entre esas 30, dando una puntuación de más importante a menos, y en base a esa decisión de todo el grupo salió que teníamos que empezar por donde hemos empezado y continuar por las que estamos continuando. O sea, que fue una decisión al final que adoptamos todos los miembros del grupo. Digo, porque es que si es una guía para nosotros, pues es que a ver si... Eso es una guía para nosotros, pero nosotros tenemos al final el voz y el voto igual que cualquier otro. 4, ¿no? 4. Vale. ¿Alguien más quiere hacer alguna...? Hola, buenos días. Quería saber qué información hay o si se ha avanzado en alguna comunidad autónoma sobre el tema de la prescripción del material ortoprotésico por parte de enfermería con financiación pública, claro. Si hay alguna experiencia en otras comunidades, si hay algo ya legislado, avanzado. Yo no lo conozco. Sé que de alguna manera está establecido los servicios de salud quien puede hacer la indicación, normalmente son médicos, no enfermeros, y no sé si hay alguna comunidad que le ha dado esa potestad a las enfermeras o enfermeros, pero lo desconozco realmente. Aquí en Canarias solamente por parte del ministerio. Sí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer?
Yo también quería preguntar, me imagino que estas que acaban de salir, que han tardado pues esos 5 años... Perdón. Se estresan. Que le decía que, bueno, que hemos sacado 5 guías en 5 años. En 5 años. Sí. Me imagino que esta guía hay que actualizarla porque hay cosas nuevas y está previsto la actualización o ya están en ello, están en el horno haciendo el pan y... No, de momento la revisión no, porque efectivamente hemos establecido unos 5 años, salvo que hubiera alguna situación de novedad relevante para poder hacer la actualización. Y la primera que se publicó fue en el año 20, claro, en octubre del 2020, con lo cual hasta el 25 no tendríamos que empezar a mirar la primera que se hizo, pero sí está establecido un periodo de revisión de las guías de 5 años, sí. Ana, disculpa, mira, que el comentario que hizo la compañera, a mí me parece súper interesante que eso se pudiera regular, porque sí es cierto que, por ejemplo, una muleta, una silla de ruedas, un colchón antiescara, una prótesis para que no haya queratosis en una quemadura, esas cosas sí serían interesantes que se pudieran también recoger de alguna forma en la posibilidad de prescribir a nivel nacional, ¿no? como parte de la cartera de servicios que tienen los ciudadanos. Pero me parece interesante ese tema. Por matizar un poco todo eso, en muchos casos estamos en el campo de los productos sanitarios y la normativa es la que es a día de hoy, en el sentido de que no hay esa diferenciación que hay con los medicamentos. Por tanto, dentro de ese ámbito, como bien ha señalado Diego al principio, lo que figura en las guías son los que están sujetos, los medicamentos sujetos a la prescripción médica. Es verdad que hay que concretar todavía muchas cosas, pero es un campo que está totalmente abierto a la prescripción por parte de las enfermeras. A lo mejor una cuestión de dejarlo monopolizado de una persona, es decir, yo entiendo que a lo mejor una prótesis donde te hace la lordosis del pie para corregirte una postura de la cadera, tal, eso sí es competencia de los traumas o de quien sea, pero que sí hay parte de ese material que sí puede hacer, que sí puede indicar una enfermera perfectamente dentro de su... A ver, buenas tardes. Ya yo creo que se van a tomar las cosetas, pero amarren el burro al huello de él. Estamos hablando de prescripción de medicamentos. Entonces, la prescripción de productos ortopedésicos y todo eso es competencia del médico rehabilitador, del traumatólogo, del podólogo, de 2 o 3. Eso es la comunidad autónoma quien debe establecer dentro de la prestación de servicio de material sanitario qué material puede poner una plantilla fulano o mengano, puede poner un tal o un cual. ¿Que los enfermeros podemos hacerlo? Pues aquellos enfermeros especializados en estas áreas podrán hacerlo en su día. Pero eso no es el objeto de la punta de lanza del desarrollo de las guías, que son los medicamentos. Y son los medicamentos, como bien ha dicho Diego, que están sujetos ahora mismo, según la norma, a prescripción médica. Norma que además tenemos que quitar, porque no deben estar clasificados de esa manera. Entonces, ¿qué se podrá hacer? Pues sí, pero que eso no es, yo entiendo, desde mi punto de vista de profesor universitario, que llamo hace podología en mi fisioterapia, eso, que es un tema secundario y que depende mucho de la comunidad autónoma, no de un desarrollo nacional. Bueno, es mi opinión. Hay una compañera... ¿A Natalia? La prescripción del material ortoprotésico, hay una parte importante de material ortoprotésico básico, como andadoras, muletas, sillas de ruedas, tanto manuales como autopropulsables, cojines antiescara, que ahora mismo la prestación está a cargo de los médicos de familia en la atención primaria. Hay otra parte más específica que corre a cargo de traumatólogos, médicos rehabilitadores y demás, y que solo ellos tienen competencia. Teniendo en cuenta la cantidad de personas dependientes que vemos a diario en los centros de salud y que no son dependientes por ninguna patología específica, sino por edad o por deterioro cognitivo, por el motivo que sea, creo que si un médico de familia puede prescribirlo,
evidentemente una enfermera que hace una valoración integral del paciente también debe poder prescribirlo. Y la realidad es que le estamos poniendo límites a los pacientes para acceder a ese material, así como podemos prescribir pañales, y es importante para el paciente y para su accesibilidad. Creo que esa parte del material ortoprotésico en mi realidad diaria, y me perdona José Ángel, también es importante y también creo que debería quedar claro. Eso puede... Se puede valorar. Pero no tiene una competencia de prescripción. Lo que quiero decir es que es una autorización de gasto. O sea, el enfermero puede prescribir un colchón antiescara. La ley se lo permite. El enfermero puede prescribir todo lo que tú dices. Es el concepto ese. Claro, puede prescribirlo, pero el sistema de salud no da la prestación económica. Solo se lo autoriza a uno. Entonces no es una negociación de poder prescribir, porque ya lo podemos. Tú en la consulta privada prescribes un colchón antiescara y tú haces tu orden y lo puedes hacer. Donde hay que actuar es en el tema de la autorización y dispensación. Exactamente. Pues igual que los pañales y los apósitos. La autorización económica, que es lo que digo que no está hecho, pero que no es prescripción. ¿Me explique mejor ahora? Es el tema económico. Pero no la receta, no la puedes hacer. La receta del pañal también, pues tú le puedes también recomendar a un paciente un pañal, pero la realidad es que se lo tiene que pagar, a eso me refiero. Pues creo que eso que también se tiene que legislar de alguna manera. Pero igual, perdón, a nivel de gestión, eso es cartera de servicios que no tiene nada que ver con prescripción. Es decir, la competencia para prescribir un producto no sanitario, porque no sea un fármaco de prescripción médica, la tenemos. Otra cosa es que dentro de la cartera de servicios, que es el dinerito, recursos económicos, ¿quién hace el informe para que recursos económicos lo autorice? Por ejemplo, yo puedo prescribirle a un paciente que haga un reposo relativo, pero la baja solo la puede firmar un médico. Es un trámite administrativo y estamos mezclando quizás prescripción, que estamos aquí, con cartera de servicios. ¿Que tenemos que luchar por cartera de servicios? Obvio, pero eso es otra pelea y otro congreso que pues le tiramos ahí la mano a los organizadores para abrir más campo. Pero sí es verdad que dentro de cartera de servicios estamos mezclando una legislatura que es cartera de servicios, que bueno, pues dentro de nuestras competencias o de nuestros permisos para hacer un informe no estaría eso. Que tenemos que luchar, por supuesto, que yo le recomiendo lo mejor a mi paciente, sí, pero muchas veces se lo tiene que pagar, igual que cuando le recomiendo dentro de cartera de servicios un parche que no está cubierto, subvencionado por seguridad social. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero se lo tiene que abonar mi paciente. ¿Que es una lástima y tenemos que luchar? Por supuesto, pero creo que dentro de prescripción, si vamos a puramente prescripción, poder hacerlo lo podemos, pero por desgracia no es necesario nuestro informe o no es hábil nuestro informe para que dentro de la cartera de servicios se le dé. Pero son cosas completamente distintas. Es decir, la competencia la tenemos, la pena es que no lo puedan cubrir con eso y con muchas cosas más, que decimos prótesis, pero bueno, hay muchísimas cosas más. Pero son dos conceptos distintos, cartera de servicios y prescripción. Gracias, Aarón. Y a la compañera también, por su aportación. No sé si hay alguien más que quiere preguntar algo relacionado con la guía y bueno, y con el proceso de elaboración. Y no pregunten todos al mismo tiempo, por favor. Orden. Bueno, pues nada, damos por finalizada la intervención de Diego, darle las gracias y creo que ahora pues vamos a almorzar, ¿no? Muchas gracias. Identificativa, que aquí es donde está el cupón para la comida y nada, que les vaya bien.